Han pasado décadas desde aquella noche en el bosque de Rendlesham. La vida continuó, como siempre lo hace, pero lo que experimenté allí dejó una marca imborrable en mi alma. Después de retirarme de la Fuerza Aérea, intenté reconstruir mi vida fuera del uniforme, pero siempre hubo algo que me jalaba de vuelta a esa madrugada helada. En los años posteriores me encontré con otros testigos del incidente. Cada uno llevaba su propio peso, sus propias cicatrices invisibles. El comandante Halt, antes de fallecer, me envió una copia de sus notas personales, un registro más detallado de lo que observó aquella noche. En su última carta me confesó algo que nunca dijo públicamente. Lo que vimos no era humano, y lo más aterrador de todo es que quizás nunca volvamos a entenderlo. Me llamo John Burroughs, sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante casi una década, mi vida se definió por la disciplina, la precisión y la rutina en una base militar que parecía funcionar como un reloj. Mi destino era la RAF Woodbridge, una base situada en Suffolk, Inglaterra, compartida con la Royal Air Force. Era un lugar remoto, rodeado de espesos bosques que ocultaban tanto su propia historia como los secretos que nosotros protegíamos. Siempre fui un hombre práctico, alguien que prefería confiar en lo que podía ver y tocar. Mi vida estaba marcada por el orden, despertarme al amanecer, las largas horas de patrullaje, los entrenamientos interminables y las responsabilidades que conlleva vestir un uniforme. Si algo aprendí en la milicia, es que no hay lugar para el miedo o las dudas. Pero también aprendí que incluso la preparación más rigurosa puede fallar cuando te enfrentas a lo que no entiendes. Todo comenzó en una madrugada helada de diciembre de 1980, mientras cumplía con una patrulla rutinaria cerca de la puerta este de la base. Esa noche, junto a mis compañeros, fui testigo de fenómenos que desafiaban toda lógica, de algo que nunca debería haber estado allí. Aquello que presencié no solo puso a prueba mi cordura, sino también la estructura misma de todo lo que alguna vez creí saber sobre nuestro mundo. No quiero que piensen que soy alguien que fantasea con extraterrestres o que busca atención con historias absurdas. Soy un hombre práctico, un soldado que dedicó su vida a proteger y servir. Pero lo que vi esa noche cambió para siempre mi percepción de la realidad y me dejó cicatrices invisibles que todavía llevo conmigo. El bosque de Rendlesham, con su silencio opresivo y su penumbra interminable, se convirtió en el escenario de un encuentro que sigue acechándome. Cuando cierro los ojos, aún puedo sentir el frío del suelo bajo mis botas, la electricidad en el aire y el brillo antinatural de las luces que emergieron entre los árboles. Aquella noche marcó el inicio de algo que no puedo explicar. No era solo un objeto brillante o un fenómeno meteorológico extraño, era algo más, algo consciente. Era la madrugada del 26 de diciembre, una noche que debería haber transcurrido en la monotonía habitual de las patrullas. Mi compañero, el cabo James Penniston, y yo estábamos asignados a supervisar la puerta este de la base. El frío nos calaba hasta los huesos y el aire era tan denso que cada respiración se sentía como una nube de vapor atrapada entre nuestros labios. En ese momento, la monotonía se rompió de manera abrupta. Desde el bosque de Rendlesham, a unos 200 metros de nuestra posición, un destello intenso iluminó la oscuridad. Al principio, ambos pensamos que podría tratarse de un accidente aéreo. No era raro que aeronaves civiles o militares sufrieran incidentes en los cielos. Con una mezcla de preocupación y deber, decidimos investigar. Mientras nos adentrábamos en el bosque, noté algo peculiar, un silencio antinatural.
Los árboles, normalmente mecidos por el viento, permanecían inmóviles y el canto de los pájaros nocturnos había desaparecido. Lo único que se escuchaba era el crujir de nuestras botas sobre la hojarasca. Cuando nos acercamos al origen de las luces, los animales de una granja cercana comenzaron a emitir sonidos desesperados. Era un caos, gruñidos, relinchos, chillidos, como si algo invisible los hubiera enloquecido. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una luz azulada pulsaba entre los árboles. El cabo Penniston levantó su linterna, pero apenas si podía competir con aquel resplandor. Mientras avanzábamos, distinguimos una forma sólida, un objeto que parecía flotar sobre el suelo. Su superficie metálica reflejaba los destellos de luz, pero lo más inquietante eran las tonalidades que cambiaban constantemente, como si el objeto estuviera vivo. ¿Qué demonios es eso?, susurró Penniston, su voz temblando. No pude responder. Cada paso que dábamos parecía acercarnos más a lo inexplicable. Alrededor del objeto, el aire era diferente. Una especie de zumbido apenas audible vibraba en nuestros oídos, acompañado de una sensación de estática que erizaba la piel. La vegetación parecía reaccionar a su presencia. Las hojas se movían sin viento, inclinándose como si fueran atraídas hacia esa cosa. Intenté establecer contacto por radio con la base, pero todo lo que obtuve fue estática. ¿Base? ¿Me copian?, repetí varias veces, mientras el sudor frío recorría mi espalda. Nada. Era como si aquella área estuviera aislada de todo lo que conocíamos. De repente, el objeto comenzó a moverse, no de manera brusca, sino lenta, casi deliberada, como si supiera que lo estábamos observando. No podía apartar los ojos de él, hipnotizado por su extraña majestuosidad, pero al mismo tiempo sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez en mi vida que experimentaba un miedo tan puro. ¿Deberíamos acercarnos más?, preguntó Penniston, pero antes de que pudiera responder, el objeto se desvaneció en un destello de luz. No desapareció como algo que se aleja, simplemente dejó de estar allí. Nos quedamos inmóviles durante lo que parecieron minutos, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Cuando finalmente encontramos el valor para regresar a la base, mi mente seguía girando en círculos. ¿Qué era aquello? ¿Un dron avanzado? ¿Un experimento militar? ¿O algo más? Al llegar, no mencioné a nadie lo que habíamos visto, salvo a mis superiores inmediatos. La orden fue clara: no hablen de esto, pero yo sabía que no podía enterrar lo que había ocurrido en aquel bosque. No era solo una luz, era algo que iba más allá de cualquier explicación que nuestra lógica pudiera ofrecer. El amanecer nunca había tardado tanto en llegar. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en mi litera, las imágenes del objeto seguían grabadas en mi mente. Cerraba los ojos y veía esos destellos danzar en la oscuridad del bosque. Cada vez que intentaba racionalizarlo, una voz en mi interior susurraba lo que no quería admitir. Aquello no era de este mundo. Al día siguiente, mi compañero Penniston y yo decidimos regresar al bosque. Algo nos impulsaba, una mezcla de curiosidad y un inexplicable deber de entender lo que habíamos presenciado. Sin informar a la base, preparamos linternas, una cámara de fotos, una brújula y nuestras armas reglamentarias. El bosque, durante el día, parecía menos intimidante, pero, aún así, su silencio era palpable. Nos abrimos paso entre la maleza hasta llegar al lugar donde habíamos visto el objeto. La primera señal de que algo no estaba bien fue nuestra brújula. Las agujas giraban en círculos, incapaces de orientarse. Penniston, siempre el más escéptico de los dos, intentó bromear sobre la situación, pero su voz traicionaba un claro nerviosismo.
En el suelo encontramos 3 marcas dispuestas en un patrón triangular perfecto. La vegetación alrededor de las marcas estaba quemada, pero de una manera extraña. Las ramas no estaban carbonizadas, sino como si hubieran sido deshidratadas. Intenté tocar una de ellas y sentí una especie de descarga que recorrió mi brazo. ¿Lo sientes?, preguntó Penniston, señalando el aire. Había una especie de carga eléctrica que parecía vibrar a nuestro alrededor. Sin previo aviso, escuchamos un ruido. Era un sonido metálico, casi como un zumbido intermitente, que provenía del interior del bosque. Avanzamos con cautela, siguiendo el sonido. Fue entonces cuando lo vimos. El objeto estaba de vuelta, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Era más grande de lo que recordaba, con una forma ovalada y una superficie que parecía cambiar de textura dependiendo del ángulo desde el que lo miraras. Las luces seguían parpadeando, pero esta vez había algo más, una serie de símbolos o marcas grabadas en su superficie. Penniston, a pesar del miedo evidente en su rostro, comenzó a dibujar los símbolos en su libreta. Esto es tecnología, John, dijo, sin apartar la vista del objeto. Mientras él tomaba notas, yo no podía apartar la mirada de los alrededores. Fue entonces cuando los vi. Entre las sombras, una figura apareció. Era alta, con extremidades alargadas y movimientos fluidos, casi como si no tocara el suelo al caminar. Su piel era de un tono grisáceo y sus ojos, enormes y negros, parecían absorber toda la luz. Mi instinto fue levantar el arma, pero algo en mi interior me dijo que no serviría de nada. «John», gritó Penniston, señalando detrás de mí. Otra figura se unía a la primera, y luego una más. No hicieron ningún sonido, pero de alguna manera sentí que estábamos siendo observados, estudiados. Era como si pudieran leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Intenté hablarles, pero no obtuve respuesta. En su lugar, una de las figuras levantó una mano y de repente mi visión se volvió borrosa. Una luz intensa me envolvió y por un momento sentí que mi cuerpo flotaba. Cuando la luz desapareció, el objeto y las figuras se habían ido, dejándonos solos en el bosque. Penniston me ayudó a levantarme, pues mis piernas temblaban como si hubiera corrido kilómetros. ¿Estás bien?, preguntó, pero no supe qué responder. Lo único que sabía era que acabábamos de experimentar algo que escapaba a cualquier lógica, algo que marcaría nuestras vidas para siempre. La adrenalina del encuentro nos sostuvo el resto de la noche. No regresamos inmediatamente a la base. Necesitábamos asegurarnos de que lo que habíamos visto era real, tangible. Al amanecer, volvimos al lugar del avistamiento con un equipo más completo, una cámara Polaroid, un detector de radiación que habíamos tomado prestado del almacén de la base y una regla para medir las marcas en el suelo. El bosque seguía envuelto en un silencio antinatural. A medida que nos acercábamos al claro, el ambiente se tornaba denso, como si algo invisible nos presionara el pecho. Las marcas seguían allí, exactamente como las recordábamos. 3 injertaciones profundas en el suelo, formando un triángulo perfecto de unos 2 metros por lado. A su alrededor, las ramas seguían quemadas y la tierra parecía más oscura, casi carbonizada. Penniston tomó fotografías mientras yo manejaba el detector de radiación. Apenas encendí el aparato, comenzó a emitir un pitido constante. Las lecturas eran elevadas, mucho más de lo que uno esperaría encontrar en un área forestal. «Esto no es normal», murmuré, mientras Penniston continuaba documentando todo en su libreta. Mientras inspeccionábamos el área, encontramos algo aún más extraño, una rama quebrada en lo alto de un árbol. No había ninguna razón lógica para que estuviera en esa posición,
a menos que algo hubiera flotado o se hubiera posado allí. ¿Cómo explicas esto?, preguntó Penniston, señalando la rama. No tenía respuesta. El siguiente hallazgo nos dejó sin aliento. Entre las hojas encontramos pequeños fragmentos metálicos. Al tacto, eran suaves, pero increíblemente ligeros. Uno de ellos tenía un brillo opaco que reflejaba la luz del sol de una manera extraña, como si absorbiera más que reflejarla. Recogimos los fragmentos con sumo cuidado, envolviéndolos en bolsas de plástico que habíamos traído para recolectar evidencia. Cuando finalmente regresamos a la base, la atmósfera cambió. La expresión de los superiores al escuchar nuestro reporte era una mezcla de incredulidad y preocupación. Presentamos las fotografías, las mediciones y los fragmentos metálicos, pero la respuesta fue unánime: silencio absoluto. No deben hablar de esto con nadie fuera del círculo interno. ¿Entendido?, ordenó el oficial a cargo. A pesar de la advertencia, noté un destello de curiosidad en su mirada, como si quisiera saber más, pero no pudiera permitírselo. Esa noche, mientras intentaba dormir, me invadió una sensación de vacío. Teníamos pruebas, no eran imaginaciones ni juegos de luces. Algo había estado allí, algo que no correspondía a nuestra comprensión de la realidad. Pero, ¿qué hacíamos con eso? Las órdenes eran claras, pero el peso de lo que habíamos encontrado era abrumador. El día siguiente trajo consigo más incertidumbre. Alguien de alto rango llegó a la base. No era parte de nuestro personal habitual. Su actitud era fría y distante. Traía consigo un maletín, del cual sacó instrumentos que no reconocí. Nos pidieron que entregáramos todo lo que habíamos recolectado: fotografías, fragmentos, incluso la libreta de Penniston. Ni siquiera tuvimos tiempo de hacer copias. Al entregar los fragmentos metálicos, el hombre los examinó con sumo cuidado. Lo observé mientras sostenía uno de los pedazos a contraluz, como si buscara algo en su interior. Luego guardó todo en su maletín y nos miró con severidad. Este incidente no existió, dijo con una frialdad que hizo que la habitación pareciera más pequeña. Cuando se fue, Penniston y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. ¿Eso es todo?, me atreví a preguntar finalmente. ¿Solo lo ignoramos? Pero Penniston no respondió. Sabíamos que, aunque intentáramos olvidar, el bosque de Rendlesham y lo que ocurrió allí nos perseguiría para siempre. La tensión en la base se había vuelto palpable. Aunque nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, todos parecían caminar con cautela, como si temieran que el más mínimo error pudiera desencadenar consecuencias impredecibles. 2 noches después de nuestro primer encuentro, el comandante en jefe de la base, el teniente coronel Charles Halt, decidió llevar a cabo su propia investigación en el bosque. Halt no era un hombre fácil de impresionar. Con décadas de experiencia militar, era conocido por su escepticismo y su apego a los hechos. Sin embargo, los informes presentados por Penniston y por mí lo habían inquietado lo suficiente como para tomar cartas en el asunto. Formó un equipo compuesto por 3 oficiales y varios soldados, todos equipados con detectores de radiación, grabadoras de audio y linternas de alta potencia. Decidí unirme al equipo. Sentía que lo que habíamos encontrado no podía quedar en el olvido. Nos adentramos en el bosque pasada la medianoche. La temperatura había descendido drásticamente y el aire parecía más pesado de lo habitual. A los pocos minutos llegamos al lugar del avistamiento original. Halt encendió su grabadora y comenzó a documentar cada paso. Niveles de radiación superiores al fondo natural, dijo mientras observaba las lecturas del detector. 10 milirrem en las marcas del suelo. Esto no es normal.
Su tono, aunque controlado, reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación. Mientras inspeccionábamos el área, una luz apareció en el horizonte. Era roja, pulsante y parecía flotar a unos pocos metros del suelo. La luz se movía de manera errática, como si estuviera viva, acercándose y alejándose de nosotros con una precisión inquietante. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno de los soldados, su voz cargada de incredulidad. Halt ordenó al equipo mantener la calma y avanzar con cautela hacia la luz. Sin embargo, cada vez que nos acercábamos, ésta se alejaba, como si jugara con nosotros. En un momento dado, la luz pareció dividirse en dos, generando una segunda esfera más pequeña que comenzó a moverse hacia el cielo. El comandante Halt intentó capturar todo en su grabadora, describiendo el fenómeno con la mayor precisión posible. La luz parece emitir haces de luz hacia el suelo. Esto no tiene precedentes. El clímax llegó cuando una de las luces se detuvo y proyectó un rayo hacia un campo cercano. El haz era intenso, casi sólido, iluminando un área específica durante varios segundos antes de desaparecer. Halt señaló hacia la dirección del haz y dijo: «No estamos solos aquí». Nos quedamos inmóviles durante lo que parecieron horas, observando cómo las luces se desvanecían en la distancia. La atmósfera seguía cargada, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente regresamos a la base, el comandante Halt parecía un hombre cambiado. En su oficina, revisó sus notas y grabaciones mientras nosotros esperábamos instrucciones. Finalmente, nos miró y dijo: «No hay duda de que algo ocurrió allí, pero no voy a especular sobre qué fue. Nuestra prioridad es asegurarnos de que esto no genere pánico». Esa noche me fui a la cama con una sensación de derrota. Habíamos visto lo imposible, pero el miedo a lo desconocido parecía más fuerte que el deseo de encontrar respuestas. El incidente en el bosque de Rendlesham comenzó a filtrarse entre el personal de la base y más tarde al público. Sin embargo, en lugar de una búsqueda profunda de la verdad, lo que siguió fue una cascada de hipótesis y explicaciones que intentaban desviar la atención de lo que realmente habíamos vivido. Días después de la investigación del comandante Halt, nos reunieron a todos los que habíamos estado involucrados en el caso. Un oficial de alto rango, que no pertenecía al personal habitual de la base, comenzó a presentar una serie de posibles explicaciones para los fenómenos que habíamos presenciado. La luz roja que observaron podría haber sido el faro de Oxford Ness, dijo, mientras señalaba un mapa de la zona. Está ubicado a poco más de 10 kilómetros del bosque y tiene una luz intermitente que podría confundirse con algo inusual en la noche. Aunque la explicación sonaba razonable para quien no hubiera estado allí, nosotros sabíamos que no tenía sentido. El faro no podía moverse entre los árboles ni dividirse en esferas que emitieran haces hacia el suelo. Pero cualquier intento de señalar esto era ignorado con un simple: quizás lo vieron desde un ángulo extraño. Otra hipótesis apuntaba a fenómenos meteorológicos. En noches frías, la atmósfera puede crear espejismos ópticos, continuó el oficial. Las estrellas, como Sirio, pueden parecer más brillantes o incluso moverse de manera errática debido a las corrientes de aire caliente y frío. Incluso los sonidos que escuchamos esa noche fueron atribuidos a ciervos muntjac, animales conocidos por emitir chillidos agudos cuando están asustados. Pero nada de esto explicaba las lecturas de radiación, las marcas en el suelo ni los fragmentos metálicos que habíamos encontrado y que ahora estaban bajo custodia de personas que no nos daban explicaciones. Las dudas comenzaron a sembrarse entre los soldados más jóvenes, aquellos que no habían estado presentes en el bosque.
Tal vez fue solo un malentendido. Escuché decir a uno de ellos en el comedor. La manipulación estaba funcionando. El comandante Halt, sin embargo, no era fácil de convencer. En una reunión privada con Peniston y conmigo, expresó su frustración. Lo que vimos esa noche no tiene explicación lógica, dijo, pero alguien está empeñado en asegurarse de que lo olvidemos. A pesar de su escepticismo hacia las explicaciones oficiales, Halt se encontró en una posición complicada. Como líder, tenía que mantener la moral de la base y evitar que la historia se descontrolara. Por eso, aunque no nos prohibió hablar entre nosotros del tema, nos dejó claro que debíamos mantener el asunto fuera del alcance del público. Esa decisión no impidió que rumores comenzaran a circular. Periodistas locales comenzaron a hacer preguntas y un reportero llegó incluso a presentarse en la entrada de la base. ¿Es cierto que vieron ovnis en el bosque?, gritó, mientras los guardias lo escoltaban fuera del lugar. La base se convirtió en un hervidero de especulaciones y teorías. Algunos creían que habíamos sido víctimas de un experimento militar encubierto, mientras que otros estaban convencidos de que habíamos presenciado un encuentro extraterrestre. Pero sin pruebas que pudiéramos mostrar, todo se reducía a conjeturas. A medida que los días se convertían en semanas, el incidente de Rendlesham Forest comenzó a desvanecerse de la conversación diaria. Pero para los que estuvimos allí, las preguntas seguían atormentándonos. ¿Por qué ocurrió esto aquí? ¿Qué era esa tecnología? ¿Y por qué parecía tan importante encubrirlo? Con el paso de los meses, el incidente en el bosque de Rendlesham Forest dejó de ser un tema de conversación en la base. El silencio se convirtió en una regla tácita, una carga que cada uno de nosotros llevaba de manera individual. Sin embargo, el evento nunca dejó de estar presente en mi mente. Era como una herida abierta, una verdad a medias que nunca sanaría. Aunque se nos ordenó no hablar sobre lo ocurrido, algunos detalles comenzaron a filtrarse al público. Los rumores alcanzaron a entusiastas de los fenómenos OVNI y periodistas especializados, quienes comenzaron a llamar al caso el Roswell británico. Pero para quienes estuvimos allí, esto no era un misterio romántico ni un mito. Era una experiencia real que había marcado nuestras vidas. Pasaron años antes de que encontrara el valor para reflexionar abiertamente sobre lo que viví en Rendlesham. La vida en la milicia me enseñó a mantener el control, a seguir órdenes, a ignorar lo inexplicable cuando era necesario. Pero lo que ocurrió en aquellas noches de diciembre de 1980 no podía ser ignorado. No fueron solo las luces, las marcas en el suelo o las lecturas de radiación. Fue la sensación de vulnerabilidad, de estar frente a algo más grande que nosotros, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Incluso ahora, cada vez que cierro los ojos y pienso en ese bosque, puedo sentir la electricidad en el aire y el zumbido que parecía vibrar en lo más profundo de mis huesos. Con el tiempo, escuché teorías de todo tipo. Algunos decían que habíamos sido testigos de pruebas secretas de tecnología militar. Otros insistían en que lo que vimos era de origen extraterrestre. Nunca he descartado ninguna posibilidad, pero lo que puedo afirmar con certeza es que lo que ocurrió esa noche no fue un error de percepción ni un malentendido. Fue algo real, algo tangible. El comandante Halt, antes de retirarse, publicó su informe oficial sobre el incidente. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. Él también estaba convencido de que lo que presenciamos era algo fuera de lo común. Pero incluso sus declaraciones se encontraron con escepticismo, como si el mundo no estuviera preparado para aceptar una verdad tan incómoda.
Hoy, miro hacia atrás y me pregunto qué tan cerca estuvimos de comprender algo que podría cambiar nuestra visión del universo. ¿Fue una advertencia? ¿Un intento de comunicación? ¿O simplemente fuimos testigos accidentales de un evento que nunca estuvo destinado a ser descubierto? Lo único que sé con certeza es que, en ese bosque, la realidad misma pareció desmoronarse. Los límites de lo que creíamos posible se expandieron en un instante, y yo, un soldado entrenado para enfrentar cualquier amenaza, me encontré indefenso frente a lo desconocido. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento silba entre los árboles, cierro los ojos y puedo verme de nuevo en ese bosque. Puedo sentir el frío, el miedo y la fascinación, y aunque nunca tendré todas las respuestas, sé que lo que viví fue real. El incidente de Rendlesham Forest sigue siendo uno de los misterios más grandes de mi vida, pero tal vez, solo tal vez, no todas las preguntas están destinadas a ser respondidas.